general. Soy cirujano de la Caja Nacional. Los que han sido mis estudiantes me conocen. Los que están pasando conmigo, obviamente compartimos el hospital y también algunas aulas. Es la clase de cirugía en la parte de patología torácica que nos toca avanzar. Y bueno, vamos a estar compartiendo este horario y dándole lo que significa los matices a lo que es la pared torácica. No sin decirles que el libro base que tenemos es la patología de Savington, las clases y la participación que tenemos tanto en diapositivas, son pautas que tenemos y parte de la experiencia que tengo. Y todo eso vamos a plasmar, obviamente, lo que significa el proceso de evaluación y lo que es el primer parcial en general y el examen final. Nos toca hablar ahora de lo que es la patología de la pared torácica y pues con este preámbulo les voy a dar la bienvenida a todos ustedes. Les pido por favor la atención, trato de hacer las clases lo más claras, concretas y tratar de avanzar lo importante y lo que necesitamos conocer en la práctica diaria de un cirujano. Vamos a hablar de lo que significa la patología de la pared torácica. Vamos a hablar de lo que es la pared torácica en sí y en lo que significa las malformaciones. Tenemos malformaciones congénitas y otro tipo de malformaciones que son generalmente relacionadas con tumores. Las congénitas, las principales, tenemos el pectus excavatum, el pectus caritatum o tórax en quilla y el síndrome de Poland, que los vamos a describir. Las otras patologías son generalmente tumorales, como también lipomas, condromas, osteocondromas y amartomas. Vamos a empezar con con la primera patología, y el primer tema es la patología de las deformaciones de la parte del pectus excavatum, ¿no? El pectus excavatum es el tórax excavado, que se llama, ¿no? Ahí tenemos una fotografía que muestra claramente qué es lo que significa el pectus excavatum. Para hablar de patologías de la pared torácica tenemos que hablar primero de su frecuencia en aparición. Tenemos que hablar cuáles son las características que tiene, se asocia o no se asocia a diferentes malformaciones congénitas u otro tipo de patologías, y finalmente cuál es el tratamiento que debemos dar. Ustedes verán esto, miren, en esta diapositiva está... Sí, dígame. Sí, en esta de la pared torácica. ¿Y la segunda ahora ya ven o no? No, A ver, ahora me ven o no. se salió, doctor. No se ve nada. Eso. Ay, enseguidita, por favor. Ahora ven o nada siempre. No ven, enseguidita voy a volver a ingresar, a compartir. Ahora sí me ven a mí, ¿no? Las fotografías, hay algunas que no voy a poner, hay algunas que son más pronunciadas que otras, ¿no? Y como les decía, debemos ver cuál es su presentación, cómo es la presentación. Primero es la presentación en general de todas las patologías de la cavidad torácica, es la más frecuente, el pectus excavatum. ¿En qué consiste? En una depresión en la parte media del tórax, y esta depresión, obviamente, ver si se asocia o no en lo que significa malformaciones congénitas, como les decía, y en quienes se presentan en mayor frecuencia. Veamos aquí. Doctor, Sí. doctor, disculpe, no se ve nada en su diapositiva, doctor. No se ve en la diapositiva. Y estoy compartiendo. No, doctor, se quedó cargando. Ah, está cargando todavía. Y ahora, ¿se ve ahora el pectus excavatum en la fotografía o no? No, doctor. No, doctor. A ver. ¿Ahora ven o nada siempre? ¿Ahora ven?
Ahora sí, ¿no? Sí, doctor. Ya vamos a poner nuevamente. ¿Están viendo ahora o no? Sí. Ahora se ve la foto, ¿no ve? Bueno, y lo que les decía, ¿cómo se presenta? ¿Dónde se presenta? Ahora también está la siguiente cambiada de diapositiva. ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. El tórax excavato también se llama tórax en embudo. Es la patología más frecuente, como están viendo. Se presenta uno en 400 personas o nacidos, ¿no? Es mucho más frecuente en varones que en mujeres, en una proporción 4:1. En realidad, la verdad, solo he tenido la oportunidad de ver en una mujer, pero en varones es la mayor frecuencia en la que he visto, ¿no? Esta depresión puede ser debida a una depresión hundimiento, lo que significa el esternón, o también a una sobresaliencia de los cartílagos costales. Ahora miren, se asocia a malformaciones musculoesqueléticas, principalmente los esqueléticos, en un 20%, pero se asocia a cardiopatías congénitas solo en el 1.5%. ¿Qué quiere decir? De 100 pectus excavatum, 1.5% presentan cardiopatías congénitas. Más claro, en la parte numérica de 203 pueden presentar, ¿no? Entonces es fundamental hablar esto. Es decir, hay muy poca posibilidad de que tengan malformaciones congénitas y un 20% algunas alteraciones musculoesqueléticas, ¿no? El diagnóstico principal o fundamental es estético. Esto se ve en personas jóvenes, en jóvenes que van principalmente de lo que significa el cuartel o hacen actividad física donde tienen que quitarse la ropa, ¿no? Y ahí se puede observar lo que significa la depresión. Están viendo, ¿no?, la diapositiva. Sí, doctor. Muy bien, es estético, entonces viene y miren, tengo esta depresión, etcétera. Muy rara vez es el que viene porque tenía algún problema de alguna alteración cardíaca o una alteración respiratoria consecuente. Definitivamente el diagnóstico, tanto en lo que significa la parte de la consulta, es estético, y el tratamiento también en la mayoría, por lo tanto, es estético. Estoy viendo la siguiente diapositiva, pueden ver, ¿no? Bueno, hay 5 procedimientos que son fundamentales. Les voy a decir lo que está descrito en la bibliografía: es la recolocación de adelante por osteotomía external, cuando se corta el esternón y se lo vuelve a recolocar; refuerzo external posterior; la recolocación rotada anteroposterior. ¿Qué significa esto? Este tercero es muy importante y fundamental. ¿En qué significa esto? Que cortamos todos los cartílagos costales, sacamos el esternón y le damos la vuelta. Es decir, lo que estaba deprimido queda hacia adelante, es decir, ya elevado. Entonces, esta es una de las características importantes de lo que significa la cirugía de tórax. Otro, como hemos dicho, generalmente solamente es estético. Esa depresión se la llena con silastic, o lo que significa silicona. Entonces, esta prótesis puede hacer que se llene ese espacio que estaba deprimido, y que les vamos a mostrar ahora. Están viendo, ¿no? Se hace una incisión en la piel y se coloca un material de silicona que va a hacer que esta parte deprimida ya se vea plana. Y finalmente, ¿no?, apoyo externo posterior interno, que no es el más usado y no son los más usados. Aquí importante destacar la rotación anteroposterior, significa dar la vuelta al esternón completamente, y la colocación de silicona o silastic a nivel del tejido subcutáneo, haciendo la evidencia de que la depresión desaparezca. Vamos a ver ahora algunas radiografías donde se puede ver un pectus excavatum, principalmente en el lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo, donde se puede, miren, en el lado derecho que ustedes están viendo de su pantalla, se ve prácticamente normal, y lo que da las características es más cuando ya está con un compromiso y una asociación a escoliosis, como ven aquí, una torsión, si ustedes quieren, del alineamiento de la columna. Entonces eso es fundamental. Esas son las radiografías de tórax AP, mientras que en las laterales, que es donde se puede ver con mejor percepción, y aquí se ve ya
Miren el esternón cómo se encuentra tan deprimido, en este otro no tanto. Entonces, esa es la característica. ¿Qué es lo que hace en realidad? Empujar un poco hacia atrás lo que significa la silueta cardíaca y obviamente limitar un poco el espacio de lo que significa el tórax en sí, el espacio torácico. Bueno, eso es lo que sucede en el pectus excavatum, que es el principal, la principal aparición de malformaciones en el tórax. Les reitero que si bien la identificación es prácticamente estética, no por unos síntomas, pero quiero decirles que el tratamiento también es lo mismo, es prácticamente estético. De colocación rotada anteroposterior significa dar la vuelta totalmente al esternón, entonces esto que está deprimido hace sobresaliencia hacia adelante y obviamente también la colocación en este espacio de silicona va a hacer que se rellene y obviamente la parte estética va a estar mejorada. Segunda patología, tenemos el tórax en quilla, también llamado pectus carinatum. Es una patología la segunda en frecuencia, aunque en realidad ya no es muy común ver estos tipos de pacientes. El pectus carinatum es una deformación anterior con una protrusión de lo que significa el esternón o una depresión de los cartílagos costales. Es importante esto, es más importante la depresión de los cartílagos costales que hay en lo que significa el pectus carinatum. Eso es fundamental. Entonces ahí nosotros tenemos ya sea la prominencia o depresión de los cartílagos costales. También le han llamado tórax en pichón. Vamos a ver cuáles son las características del pectus carinatum. Entonces vamos a ver esto. Bueno, veamos. Tórax en quilla, tórax en pichón es una protrusión anterior del esternón o depresión de los cartílagos costales, una protrusión condrogladiolar, que significa que hay una protrusión del esternón y hay una especie de elevamiento también de los cartílagos, pero una especie de depresión de las costillas. Ahora mira, es más frecuente también en varones, mucho más frecuente, obviamente 4-1. El defecto es importante, va a comenzar a empeorar en lo que significa la primera década de vida. Es decir, quizás de niños no sea muy notorio, pero cuando van creciendo y en el crecimiento del tamaño de la estatura del paciente, obviamente van haciéndose más notorios. Ahora aquí es importante, miren, si se asocia mucho a cardiopatías, 20% de asociación a cardiopatías y tiene una predisposición familiar, es decir, una parte genética. Eso es fundamental. Y como verán ustedes, se asocia a escoliosis en una gran cantidad, casi igual en número de lo que significa el tórax excavado, pero las cardiopatías aquí son más frecuentes. Y vamos a tener 3 tipos: la protrusión condrogladiolar, que es el desplazamiento anterior external, y una depresión de los cartílagos costales. Ese es el principal. 2, hay una depresión de las costillas. Este se asocia al síndrome de Poland, que vamos a ver. El síndrome de Poland es una asociación a esto que puede presentar alteraciones en lo que significa el pectoral menor, pectoral mayor, la mama, y lo que significa las alteraciones en el tamaño del miembro superior afectado del lado del tórax, ¿no? Y finalmente el tórax en pichón o paloma, que se llama, ¿no? Es el tórax condromaniobral que hemos visto al principio, ¿no? Y veamos ahora, ¿no? Miren, aquí está. Tenemos las protrusiones, pero también no solo la protrusión, lo que les di, la depresión de las costillas, ¿no? Y se asocia aquí, hemos dicho, a lo que significa el síndrome de Poland principalmente. Veamos ahora una radiografía lateral que nos va a ayudar a ver mucho mejor. Miren la protrusión, cómo se va hacia adelante el esternón. Casi en su totalidad se va hacia adelante, ¿no? Miren qué elevación tan importante que sufre el esternón. Bueno, eso es lo que tenemos fundamentalmente. Y aquí vamos a ver lo que significa el tórax en pichón, que vean, es una elevación un poco más superior de lo que significa en la parte superior, porque se llama el pectus carinatum superior, en la parte superior, que nos va a dar la característica similar a ¿qué? A un tórax en paloma, a un tórax en pichón. Veamos esto, miren la diferencia con el anterior. ¿Dónde está la elevación más marcada? En la parte superior. En cambio, en la diapositiva anterior era en la parte inferior o media.
pero el tórax en Pichón-Palama en la parte superior, muy, muy marcado, ¿no? Y como les decía, se asocia principalmente a ¿qué? A malformaciones de lo que significa congénitas en el corazón, o a patología cardíaca en un 20%. Síndrome de Poland. El síndrome de Poland, ¿qué es? Es una característica que les decía del nacimiento que va a presentar ¿qué? Amastia, miren, no hay mama, ausencia de los músculos pectorales, mayor y menor, y puede tener braquidactilia y sindactilia, es decir, brazos pequeños o sin brazos. Y además, miren, puede haber la ausencia o la hipoplasia de las costillas o costillas deformes en el lado afectado. Ahora veamos el síndrome de Poland, cómo se caracteriza. Miren, ya tienen las fotografías, pero vamos a tener ahora la caracterización en la parte literal. Y aquí tenemos el síndrome de Poland, miren qué diferencia. Uno en 30.000 nacidos, ¿no? Muchísimo más infrecuente que los otros, ¿no? Se presenta con ausencia de pectoral mayor o su hipoplasia, ausencia de los cartílagos controlados, hipoplasia de la mama o ausencia de la mama y tejido subcutáneo y malformaciones de la extremidad superior afectada. Hasta puede haber malformaciones de la mano. Miren la radiografía, ahí nos puede demostrar claramente lo que significa la hipoplasia de las costillas, de los cartílagos controlados, y aquí sí tiene ya alteraciones en lo que significa el brazo, ¿no? Con una malformación o falta de crecimiento del brazo, que puede ser total o puede haber sindactilia con alteración sobre todo en los dedos. Bueno, estas son las características que tenemos en el síndrome de Poland, y el síndrome de Poland pues importantísimo por lo que significa el contexto en general, no solamente de la extremidad del tórax, porque miren, obviamente un hemitórax que es más pequeño no va a tener la misma funcionalidad que un tórax del tamaño adecuado. Bueno, con eso terminamos lo que significan las malformaciones del tórax. Vamos a hablar de los tumores de la cavidad torácica para ir terminando ya la clase y este primer tema que tenemos. Y los tumores de la pared torácica los clasificamos en benignos y malignos en general. Vamos a ver tumores de partes blandas, eso anoten, muy importante, y tumores óseos y cartilaginosos. De todos estos tumores, son más frecuentes los tumores de partes blandas. Los lipomas, subrayen los lipomas. ¿Qué son los lipomas? Son aglomerados de tejido graso que se encuentran haciendo una deformación en la pared torácica. Es el más frecuente. También tenemos otros tumores como los liposarcomas, que ya son malignos, los leiomiomas, los leiomiosarcomas malignos, los fibromas y los neurofibromas, y finalmente los neurofibrosarcomas, que es la característica maligna de todos estos. Viendo a los tumores óseos y cartilaginosos, vamos a tener los benignos, los osteomas, los osteocondromas, y los malignos, los osteosarcomas o osteocondrosarcomas, ¿no? Y el sarcoma de Ewing, que vamos a comentarlo posteriormente. Veamos ahora. En realidad los condromas y los osteocondromas, ¿qué significan? Aquí se ve una placa, ¿no? No se olviden, son tumores óseos benignos. Son tumores óseos benignos que generalmente se localizan en el ángulo anterior de la pared costal, donde están ubicados los cartílagos cortales, en esa unión con la costilla, es decir, en la unión condrocostal, ¿no? Es una característica que puede presentar calcificaciones o en algunos casos no, como aquí podemos ver en esta radiografía, ¿no? Bueno, esos son los condromas y aquí vamos a ver otros condromas que se pueden ver, ¿no? Bueno, vamos a ver el osteocondroma, ya es una combinación de la parte ósea y la parte obviamente cartilaginosa. El osteocondroma, vamos a tener aquí las imágenes que se están pudiendo ver, principalmente en este lado, donde hay ya una lesión ósea. Son tumores óseos benignos también, mucho más frecuente en niños. Hace aparecer pues deformaciones que hace alarmar obviamente a lo que significa la mamá o los familiares del niño, ¿no? Entonces aparece en la metáfisis de los huesos largos. La mayor parte de estas lesiones se diagnostican en los primeros años de vida, entre los 7 y 15 años de edad, obviamente,
van creciendo con la edad del paciente, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos. Mientras a los 7 años son más pequeños, obviamente a los 10 serán más grandes, a los 15 más grandes y a los 20 mucho más grandes. Ahí es donde se diagnostican y se ve, ¿no? Son de crecimiento lento y están cubiertos por un tejido cartilaginoso. Veamos aquí una tomografía y estos se encuentran ¿en qué ángulo? En el ángulo posterior generalmente de las costillas. Aquí están marcados, aquí tenemos una tomografía que nos muestra el osteocondroma. Bueno, el síndrome de desfiladero torácico. ¿Qué es el síndrome de desfiladero torácico? El síndrome de desfiladero torácico es una compresión de la abertura superior del tórax. ¿En qué consiste esta compresión de la abertura superior del tórax? Que obviamente está dado por la primera costilla, la primera vértebra torácica, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Esta es una compresión de los vasos subclaves y los nervios del plexo braquial, que ustedes y yo los han estudiado en la anatomía. ¿Y qué vamos a hacer? Está comprimido por la primera costilla, es decir, si es en la abertura superior del tórax, ¿no? Y eso está apoyado por lo que significa las apófisis transversas de la séptima cervical y lo que significa su anomalía anatómica, que va a producir una astrosis y va a producir además un estrechamiento. Puede comprimir esto entre los músculos escalenos, entre el escaleno anterior y medio, donde están la arteria y los nervios, en el espacio costoclavicular, donde comprime la vena, o puede comprimir todos estos en el área subcoracoidea, donde ahí se comprime la arteria, la vena y los nervios. Es una compresión total. Este síndrome de desfiladero torácico va a producir obviamente alteraciones en lo que significa el retorno venoso principalmente y la vascularidad y lo que significa además la proyección nerviosa del plexo braquial hacia la extremidad superior. Para concluir, vamos a terminar con lo que significa las enfermedades de la pleura, que es el siguiente tema, y vamos a nosotros a ver que las enfermedades de la pleura están relacionadas a lo que significa la cavidad pleural. Y para saber la cavidad pleural tenemos que saber que tenemos una pleura visceral que cubre y está en íntima relación con el pulmón, y una pleura parietal, que está esta pleura pegada a la pared torácica, y que la inervación incluso es distinta. La pleura visceral obviamente está inervada por lo que significa la parte autonómica, y la pleura parietal está inervada por la parte sensitiva, ¿no? Y eso es fundamental. Aquí vamos a ver 4 partes, 3 en realidad, pero 4 la describen la mayoría en la cúpula pleural. Primero la pleura costal, mediastínica y diafragmática, con las 3 partes de lo que significa el pulmón: la costal, diafragmática y mediastínica. Pero además se describe la cúpula pleural o vértice de la pleura, llamado anteriormente. Esta cúpula pleural hay que hacer hincapié porque tiene una relación fundamental con lo que significa varios procedimientos. Y vamos a hablar de lo que es importante en las enfermedades de la pleura. Hablar de lo que significa el desame pleural es fundamental. ¿Y qué es el desame pleural? Es la presencia de líquido en lo que significa la cavidad pleural. Y este líquido es importante. ¿Por qué? Porque va a producir cierto tipo de alteraciones en la cuantía que se encuentra. Es decir, mientras más cuantía hay, obviamente va a tener una restricción mayor de lo que significa la cavidad pleural. Por lo tanto, el pulmón va a estar más pequeño y no va a poder oxigenar de la mejor manera que debería ser. Entonces, este desame pleural puede ser benigno, con trasudado y exudado. Obviamente el trasudado se da por varias patologías que las vamos a mencionar en la siguiente clase el día de mañana, y el exudado que se da principalmente por 2 causas. La primera causa, que es infecciosa, y la siguiente es tumoral. Y finalmente el desame maligno. El maligno está dado por principalmente desames producidos por cánceres de la pleura, como el mesotelioma, que es fundamental, o sino por metástasis que hayan producido de otros órganos a lo que significa la pleura. Entonces eso nos va a dar desames. Entonces debemos hablar de un desame pleural primario, que puede ser del mesotelioma en la parte maligna, o exudativo de una
una metástasis, de la metástasis que haya sufrido. Bueno, entonces vamos a ver que va a presentar manifestaciones, ya sea por la oxigenación, ya sea por lo que significa la compresión de la parte pleural o por lesiones que pueda haber en la vecindad de lo que es el pulmón. Bueno, el desame pleural es el exudado, el trasudado y es el líquido que se encuentra a este nivel. Realmente el diagnóstico puede ser al examen clínico o radiológico. Al examen radiológico vamos a necesitar, miren, un desame pleural para la radiología mayor a 300 ml. Y vamos a ver que esto puede ser apreciado. 300 ml es una cantidad importante. Y cuando ya observamos en la clínica principalmente, vamos a observar de 300 y hasta más de 500 ml. Un segundito, por favor. Bueno, ahí vamos a quedar, por favor. Estamos empezando ya el siguiente tema. Con esto estamos avanzando de a poco y creo que vamos a tener nomás lo que significa la participación adecuada, ya sin lo que significa alguno de los que es la ausencia de las clases. Vamos a terminar adecuadamente. El segundo tema es la cavidad pleural y la pleura vamos a estar avanzando en la siguiente clase. Si tienen alguna pregunta, pues estoy dispuesto a responderle. Si no, el día de mañana nos vemos a la misma hora, por favor, y me van a mandar el link. ¿Alguna consulta? Bueno, si no tenemos ninguna consulta más, nos vemos el día de mañana a las 18 horas. Muy buenas noches y gracias por su presencia. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora.